Era un día soleado en 1967. Los aplausos de una multitud resonaban en el autódromo de Daytona. Los motores rugían, los fanáticos aclamaban y la emoción estaba en el aire. En medio de todo este alboroto, Smokey Yunick, un mecánico y piloto conocido tanto por su talento como por su ingenio, se preparaba para uno de los días más importantes de su carrera en NASCAR. Smokey era un hombre de ideas brillantes y trucos ingeniosos. Su Chevrolet Chevelle, un coche que había modificado meticulosamente, era una obra maestra de la mecánica, pero había un secreto que lo hacía aún más especial: el tanque de combustible con truco. Este truco en el tanque le permitía llevar más gasolina de la permitida, dándole una significativa ventaja sobre sus competidores, razón por la que fue llamado el piloto más tramposo de la historia. Henry Smokey Yunick, una figura emblemática dentro del automovilismo estadounidense, nació el 25 de mayo de 1923 en Neshaminy, Pensilvania. Era hijo de inmigrantes ucranianos, lo que influyó en su crianza y en los valores que desarrolló a lo largo de su vida. Yunick creció en una granja en donde su familia trabajaba arduamente para mantener su hogar. La vida en el campo le enseñó a ser autosuficiente y a desarrollar habilidades mecánicas desde una edad temprana. Sin embargo, su infancia no estuvo exenta de dificultades. A los 16 años, tras la muerte de su padre, Smokey se vio obligado a abandonar la escuela para hacerse cargo de la granja familiar. Esta experiencia le proporcionó una sólida base en la mecánica y en la improvisación, ya que tuvo que encontrar soluciones creativas para los problemas cotidianos que surgían en la granja. Estos desafíos diarios le permitieron desarrollar un ingenio mecánico notable que más tarde aplicaría en su carrera en el automovilismo. Aunque no se dispone mucha información específica sobre sus padres, se sabe que su madre y su padre trabajaron arduamente para establecerse dentro de los Estados Unidos, y su influencia y su crianza en un entorno rural modelaron su carácter. También le dieron las herramientas necesarias para convertirse en uno de los mecánicos y diseñadores más innovadores de la historia del automovilismo. A pesar de su gran esfuerzo por mantener la granja de sus difuntos padres y así poder honrar su memoria, las adversidades iban en aumento, pues corría el año 1941 y el mundo se encontraba sumido en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Las noticias de batallas y heroísmos llegaban a cada rincón de Estados Unidos y muchos jóvenes como Smokey sentían el llamado al deber. Smokey, un joven de apenas 18 años, con espíritu de aventura y sentido de responsabilidad, decidió unirse al cuerpo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Smokey fue asignado al Grupo 97 de los bombarderos pesados de la 15ª Fuerza Aérea y se encontró en un B-17 Flying Fortress, un bombardero famoso por su resistencia y capacidad de carga. El avión, que llevaba el nombre de Smokey and the Fireman, se convirtió en su hogar durante la guerra. Cada vez que despegaba sentía una mezcla de emoción y temor. Sabía que cada misión podría ser la última, pero su amor por volar y su deseo por servir a su país lo impulsaban a seguir adelante. Uno de los recuerdos más vivos de Smokey durante su servicio fue en un vuelo de entrenamiento sobre la playa de Daytona Beach en Florida. Mientras surcaban los cielos, se maravilló con la belleza de las costas y la vibrante vida de la ciudad desde las alturas. La playa parecía un lienzo pintado de colores brillantes y el rugido del motor del B-17 resonaba como un canto de libertad. En ese instante, Smokey hizo una promesa: algún día voy a regresar a ese lugar, no como un piloto militar, sino como un hombre que había enfrentado sus miedos y había encontrado su camino. A pesar de su valentía, el camino de Smokey no estuvo exento de dificultades. En una de sus misiones sufrió heridas de combate y a pesar de esto, en 1944 se le otorgó una medalla por sus acciones en vuelo, como un reconocimiento a la valentía y a la dedicación. Después de un largo servicio, en marzo de 1946, Smokey fue dado de baja, habiendo alcanzado el rango de segundo teniente. Smokey regresó a casa
con un nuevo sentido de propósito y una visión clara de lo que quería hacer. La guerra había cambiado su vida, pero también le había enseñado valiosas lecciones como trabajar en equipo, la perseverancia y la importancia de seguir tus sueños. Y hablando de sueños, para continuar esta historia es necesario contar sobre la pasión de Smokey por los automóviles, la cual comenzó en su infancia. Sí, en la misma granja de sus padres en la que creció. Ahí tuvo que aprender a reparar maquinaria y vehículos, lo que le permitió, como ya dijimos, desarrollar una gran destreza y habilidades mecánicas que más tarde utilizaría en su carrera, a menudo luchando contra problemas que hacían que los vehículos expulsaran grandes cantidades de humo, que fue precisamente este rasgo característico el que le ganó su apodo de Smokey, o ahumado en español. Y este sobrenombre lo acompañó a lo largo de su vida, ya que refleja su espíritu aventurero y su disposición a enfrentar los desafíos. Después de servir en la Segunda Guerra Mundial como piloto de los bombarderos, Junyk se trasladó a Daytona Beach, Florida, siguiendo su sueño. En 1946 abrió su taller. Este se convirtió en un centro de innovación y reparaciones de vehículos y pronto ganó una reputación en la comunidad de las carreras. Cabe recalcar que su vida en el automovilismo abarcó más de 5 décadas, durante las cuales se destacó como mecánico, diseñador, piloto y jefe de equipos. El proceso de Junyk en NASCAR comenzó cuando fue invitado a unirse al equipo de Marshall Teague, un piloto de Stock Cars, y a pesar de no tener experiencia previa en las carreras de stock, aceptó este desafío y comenzó a preparar coches para las competencias. Su vida en la pista estuvo marcada por una serie de innovaciones técnicas que desafiaron las normas y a menudo provocaron controversias grandísimas, pero sus ideas eran revolucionarias y su enfoque poco convencional lo llevaron a ser una de las figuras más legendarias dentro del automovilismo. La carrera en esta disciplina, que catapultó a Smokey Junyk a la fama, no fue solo un evento más en el calendario de NASCAR, fue un momento épico que resonaría a lo largo de la historia del automovilismo. Todo comenzó en 1951, la segunda edición de Southern 500, una de las carreras más desafiantes y prestigiosas celebradas en el legendario óvalo de Darlington, Carolina del Sur. Junyk había elegido para preparar un Hudson Hornet para un piloto que se llamaba Herb Thomas. Era un piloto muy respetado y un maestro de la pista. El Hudson Hornet era un automóvil que había capturado la imaginación de los aficionados. Por su diseño elegante, su potente motor de 6 cilindros en línea se convirtió en el caballo de batalla de Junyk. Finalmente, el día de la carrera llegó. El ambiente en Darlington estaba cargado de emoción y anticipación. Smokey y Herb Thomas se prepararon para enfrentar una feroz competencia, sabiendo que la victoria no sería fácil. Cuando se dio la señal de inicio, el Hornet de Junyk salió disparado. Herb Thomas, al volante, manejaba con una mezcla de habilidad y valentía, aprovechando cada curva y cada recta. El Hornet, con su bajo centro de gravedad y su diseño aerodinámico, se movía por la pista con una agilidad que dejaba a otros competidores atrás. A medida que comenzaba la carrera, la tensión aumentaba. Los rivales luchaban por cada posición, pero el Hornet de Junyk se mantenía firme. Herb Thomas, con su experiencia y la confianza en el coche que había preparado Smokey, comenzaron a tomar la delantera, superando a los competidores uno por uno. Sin embargo, la carrera no estuvo exenta de desafíos. En un momento crítico, un rival se acercó peligrosamente intentando arrebatarle la victoria a Herb, pero Smokey, desde el garage, sabía que su coche tenía lo que se necesitaba. Con cada curva, el Hornet respondía a las instrucciones de su piloto y la química entre Thomas y Junyk se hacía evidente. Finalmente, después de una intensa batalla, Herb Thomas cruzó la línea de meta en primer lugar, llevando al Hudson Hornet a la victoria, y el nombre de Smokey Junyk resonó en el aire. Aquella victoria no solo lo catapultó a la fama, sino que también estableció al Hudson Hornet como un verdadero contendiente en el mundo de NASCAR. Esa carrera en 1951 no fue solo un hito en la vida de Smokey, fue el comienzo de una asociación legendaria con algunos de los mejores pilotos en el deporte. A partir de ese día, Junyk se convirtió en un nombre reconocido en el automovilismo, un mecánico de renombre cuyas innovaciones y técnicas audaces cambiarían el curso de las carreras de stock para siempre.
La victoria en la Southern 500 fue más que un triunfo, fue un testimonio del ingenio humano y la pasión por la velocidad. Unique estaba demostrando que con determinación y creatividad, incluso aquellos que son nuevos en el juego pueden dejar una huella imborrable en la historia. Pero ¿por qué, siendo una de las figuras más legendarias del automovilismo y con un gran futuro en NASCAR, se ganó una mala reputación? Tanto así que fue apodado el piloto más tramposo de NASCAR, y ganándose también el desprecio tanto de los directores como de ciertos equipos de NASCAR. La mala reputación de Unique empieza en su punto más alto de su carrera. Uno de los más famosos casos por el cual fue apodado tramposo fue aquel tan mencionado truco en el tanque de combustible. Y es que la idea era muy simple, pero también muy audaz. Se trataba de instalar un tanque de combustible que fuera un poco más grande de lo permitido, pero al mismo tiempo que no fuera detectable durante las inspecciones. Los inspectores tenían unos recipientes con un volumen determinado de fluido y lo que hacían era vaciar ese volumen al tanque de combustible y no le podía caber más. Si le cabía más, quería decir que traías un tanque más grande y no ibas a poder pasar inspección. Pero si le cabía el volumen exacto, te palomeaban. Entonces aquí lo que hizo Smokey fue, como él tenía un tanque más grande, utilizó una pelota de básquetbol que podía inflar y desinflar. Entonces, cuando los inspectores de NASCAR llegaban a revisar el coche, ese balón estaba inflado, por lo que esa pelota de básquetbol ocupaba el volumen extra que tenía el tanque. Entonces, cuando llegaban a la inspección, le ponían y le cabía justo lo que debía. Ahora, el chiste era que cuando se iba a la inspección, Smokey desinflaba ese balón y automáticamente ya te cabe más volumen de combustible. Esto funcionó hasta cierto punto, y cuando lo descubrieron, él argumentó que no estaba nada estipulado en el reglamento, así que los oficiales, al revisar el reglamento, se dieron cuenta que Smokey tenía razón, y por esto había desafiado y prácticamente burlado a las autoridades de NASCAR. Los oficiales, al darse cuenta que Smokey tenía razón, no pudieron hacer nada más que modificar el reglamento para las siguientes carreras, por lo que Smokey ya no pudo realizar la misma trampa. Y esto se convirtió en un juego del gato y el ratón. Unique tratando de encontrar lagunas y los organizadores de NASCAR tratando de bloquear a Smokey Unique. Las historias sobre su ingenio se esparcieron rápidamente y su reputación como un tramposo también empezó a crecer, al punto en que habían dejado una marca indeleble en el deporte. Otros ejemplos más notables son las innovaciones aerodinámicas que Unique puso en su Chevelle 1967. Este coche fue diseñado con un chasis tubular personalizado, la suspensión había sido ajustada y la jaula antivuelco soldada al chasis en todos los puntos visibles. Prácticamente convirtió al Chevelle en un auto con unibody. Pero la innovación más notable fue el estudio aerodinámico exhaustivo realizado por Chevy en la carrocería de este Chevelle. Gracias a esto, el coche obtuvo fácilmente la pole position, dejando a sus competidores asombrados. Aunque las modificaciones no violaban explícitamente alguna regla, ciertamente estiraban los límites de lo permitido. Unique también experimentó con otras mejoras aerodinámicas como spoilers en el techo y pisos elevados, a menudo raspando los límites de las reglas. Estas innovaciones le dieron a sus coches una ventaja competitiva significativa, especialmente en el término de la velocidad de punta. Unique constantemente iba más y más lejos con sus innovaciones aerodinámicas, a tal punto que decidió experimentar con un proceso poco convencional al sumergir las partes del coche en ácido. Esta técnica se utilizaba para eliminar el exceso de peso, lo que a su vez mejoraba la velocidad y la maniobrabilidad del automóvil. El ácido podría dañar los componentes esenciales del coche, pero Smokey estaba dispuesto a asumir el riesgo en su búsqueda por la perfección. Y es que imagínate que metes una lámina de 8 milímetros en ácido, la dejas ahí un par de horas y cuando la sacas es la misma pieza, pero en vez de 8 milímetros va a ser de 6 milímetros. Ahora, súmale eso en todo el carro. Entonces era una idea brillante que prácticamente dejaba las piezas de lámina como un papel, pero la ventaja era suficiente como para asumir el riesgo. Cuando los oficiales de NASCAR se enteraron de lo que Unique estaba haciendo,
Se mostraron escépticos y preocupados. La idea de sumergir un coche en ácido para mejorar su rendimiento era, en el mejor de los casos, controvertida. Sin embargo, Smokey, con su característica confianza, defendió su método argumentando que la innovación era esencial para mantenerse competitivo en el mundo del automovilismo. A pesar de las preocupaciones, el experimento de Unique resultó ser un éxito. El Chevelle se volvió notablemente más ligero y más rápido, lo que le permitió competir a un nivel más alto. Sin embargo, esta victoria no vino sin consecuencias. La gota que derramó el vaso fue este mismo Chevelle, el cual generó un rumor que era un auto escalado a 7 octavos. O sea, imagínate hacer todo más pequeñito, igual para hacerlo más ligero, por lo que los oficiales lo tenían en la mira. El día de la carrera llegó y el ambiente estaba cargado de tensión. Decidieron inspeccionar el coche de Unique. El rumor de los 7 octavos fue desmentido, ya que pasó las pruebas con las plantillas oficiales de NASCAR. Con el corazón latiendo con fuerza, Smokey observó cómo los inspectores se acercaban a sus vehículos, sabían que su ingenio estaba a punto de ser puesto a prueba. Y los inspectores, después de realizar una exhaustiva revisión, revisaron el tanque de combustible, el cual se encontraba vacío pero pasaba todas las reglas. Revisaron también el chasis, el cual era una obra maestra. Revisaron la suspensión, revisaron la posición de motor y, por razones que la verdad son desconocidas hasta ahorita, decidieron no aprobar el auto de Smokey para correr. En ese momento, Smokey, con una sonrisa desafiante, encendió el motor de su coche con el tanque de gasolina vacío y se retiró manejando. Esto dejó a los inspectores atónitos. ¿Cómo podría un coche funcionar sin una gota de combustible? La controversia sobre su método llevó a NASCAR a revisar y ajustar sus regulaciones, asegurándose de que tales prácticas no se siguieran repitiendo en este deporte. ¿Y qué crees? Después de esa inspección, Smokey Unique se fue de NASCAR para no regresar jamás. Pero Smokey nunca se detuvo. Diseñó un coche con el giro del motor en dirección opuesta a lo convencional, al que lo llamó Reverse Torque Special. Esta innovación radical desafió las convenciones y demostró su capacidad para pensar fuera de la caja. Experimentó con el uso de inyección de óxido nitroso para aumentar la potencia de sus motores. Esta técnica, aunque controvertida, le dio una ventaja competitiva significativa. También utilizó innovaciones como chasis compensados y coches con el piloto montado en una cápsula o un side saddle. Estas modificaciones, aunque estaban dentro de las reglas, desafiaban los diseños de lo convencional. Pero como decía Smokey Unique, si no hay una regla de que está prohibida, entonces es juego limpio. Lástima que todo lo que empieza tiene que acabar. Smokey Unique cerró las puertas de su legendario taller Smokey's Best Damn Garage in Town en 1987. Después de 4 décadas de servicio, muchos en la comunidad del automovilismo sintieron que se cerraba una era. Este hombre, que había dedicado su vida a la innovación y a la pasión por las carreras, dejó un legado que resonará durante generaciones. Unique había llegado a Daytona Beach en 1946 con un sueño y una determinación inquebrantable. Desde sus humildes comienzos como un granjero en Pensilvania, había aprendido a ser ingenioso y a resolver problemas. Esas habilidades, combinadas con su amor por la mecánica, lo llevaron a convertirse en una figura legendaria en el mundo del automovilismo. A lo largo de su carrera, Smokey desafió las convenciones y empujó los límites de lo posible. Sus innovaciones, desde el tanque de combustible oculto hasta las modificaciones aerodinámicas revolucionarias, cambiaron el mundo del deporte para siempre. Aunque a veces fue criticado por sus tácticas poco ortodoxas, nadie podía negar su ingenio. Pero Smokey Unique era más que un simple mecánico. Era un mentor, era un visionario, un amigo para aquellos que tuvieron la suerte de cruzarse en su camino. Inspiró a generaciones de pilotos y mecánicos a pensar de manera creativa y nunca aceptar lo convencional. Su espíritu de lucha y su determinación fueron un ejemplo para todos los que buscaron alcanzar la excelencia. Aunque Smokey ya no esté con nosotros, su legado vive en cada coche que cruza la línea de meta, en cada récord que se rompe y en cada innovación que cambia el juego.
Su nombre se ha convertido en sinónimo de ingenio, pasión y determinación. Y mientras haya quienes estén dispuestos a desafiar las normas y a buscar nuevas formas de hacer las cosas, el espíritu de Smokey Yunick seguirá vivo. Así que mientras miramos hacia el futuro del automovilismo, recordemos a este hombre extraordinario, todo lo que logró, que su historia inspire a los innovadores y a los soñadores de hoy en día a perseguir sus pasiones y a dejar su propia marca en el mundo, porque al final no es la victoria lo que importa, sino el viaje, y nadie hizo ese viaje con más estilo y determinación que Smokey Yunick.